nos va a hacer una presentación sobre las soluciones Instron en ensayos para polímeros y compuestos, y el ponente es Pedro Lima, que es ingeniero mecánico, experto en ensayos destructivos y es el responsable aquí de Instron en Brasil. Vamos a compartir la pantalla. Yo siempre que veo a Pedro, yo les lo he contado ya, pero cuando yo tenía 19 años trabajé con un señor que se llamaba Pedro Lima y era un señor muy amable, y la verdad es que siempre cuando veo a Pedro pienso en el otro Pedro Lima, ¿verdad? No se me olvidan a esas personas tan queridas que te enseñan tanto en la vida. Entonces Pedro también seguro que tiene personas así. Es un chico muy joven, te llamo de jovencillo, ¿no? Pero sin embargo tiene mucha experiencia, y la verdad es que vemos siempre esa participación tan importante de Instron en nuestros eventos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Qué bien que mi tocayo dejó un legado. Sí, era una persona inteligentísima, una persona súper trabajadora. Jamás me olvidaré de tu tocayo, Pedro Lima, también. Pedro, te pido que compartas tu pantalla con nosotros para que estés más a gusto, para ir pasando tus diapositivas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a verlo por aquí. Pedro es ingeniero, es el responsable por el laboratorio de Instron Brasil. Su presentación va a tratar de ensayos para polímeros y compuestos. Pedro, ya estamos viendo tu presentación. Entonces puedes estar muy a gusto. Bueno, me quitaré ahora los auriculares para no escucharme. Instron es una fabricante mundial de ensayos destructivos de materiales, y tenemos una línea grande de equipos, desde máquinas dinámicas para ensayos de fatiga, máquinas dinámicas de tracción, compresión. Y básicamente, ¿quién es Pedro Lima aquí dentro del universo de Instron en los ensayos de materiales? Soy ingeniero mecánico. También tengo un posgrado en gestión de proyectos y llevo trabajando más de 5 años como ingeniero de aplicaciones en Instron. Tengo una cierta experiencia para hablarles un poquito sobre los materiales que utilizamos aquí. Vamos a hablar un poquito sobre los ensayos de MELFlow, que decimos que es el testómetro. ¿Cuál es el principio del instrumento de MELFlow? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Básicamente mide el flujo de fusión del plástico, que es una medida del plástico para fluir en determinada propiedad. O sea, una máquina de inyección de plástico, una extrusora, y este equipo básicamente mide esa propiedad y nos da dos medidas. Una es el MFR, que se mide gramos por minuto, y el otro es MVR, que serían centímetros cúbicos por minuto. Si correlacionamos las dos medidas, tenemos la fórmula de densidad, que sería MFR, aquí fíjense, dividido, entonces gramos por 10 minutos, MVR por, fíjense la correlación. Entonces aquí, esto es justo la correlación, estas dos grandezas de fluido, de caudal, masa y volumétrica. Pero ¿por qué medir el MFI? ¿Por qué es tan importante identificar estas propiedades? Primero, este resultado puede que sea un indicador del peso molecular medio de su plástico, por ejemplo. Si el plástico nos da un valor muy bajo de MFR, tendríamos una indicación de que tu plástico es un plástico muy pesado, con mucha viscosidad y difícil de fluir. Sus propiedades dinámicas podrían ser un poco mejores que aquellos que tienen un valor de MFR muy alto. O sea, es una tendencia de que va a ocurrir eso. Luego, otro punto es la aceptación de materiales.
Muchas veces hay empresas de procesabilidad de plásticos que reciben lotes de las fabricantes, muchas nacionales, y cuando viene un camión justo a la puerta, a la entrada de la fábrica, tenemos que aceptar ese lote de plástico que ha llegado. Hay poquísima variación de lo que nos informa el cliente y de lo que de hecho la máquina nos entrega. Así que conseguimos tener una dirección. Si este lote tiene que ver realmente con lo que el proveedor te está enviando, es una indicación del proceso de calidad. Y luego es la procesabilidad de ese material. Conseguimos hacer esa prueba de mouth flow entre procesos. Tras una instrucción o antes de ponerle un aditivo, conseguimos poner ese ensayo en el proceso para saber si nuestro material sufre alguna alteración, si queremos entonces asegurar que nuestro material no va a pasar por ninguna alteración química que no esperamos. O sea, mantenemos nuestro proceso en la calidad que hemos planificado. Y también aquí podemos identificar condiciones de procesamiento inadecuadas. Ponemos un aditivo que no ha reaccionado muy bien y esto se ve entonces en el test de mouth flow. Otro punto importante es que los productos, normalmente esos equipos que hacen estas pruebas, son muy fáciles de configurar y nos proveen resultados muy rápidos. Por eso la aceptación de esos lotes, ahí se utiliza mucho ese equipo. Muchas veces en el propio camión, en 15 a 20 minutos ya conseguimos darle una noticia y decir, a ver, ¿hemos aceptado ese lote o no? Por eso es un equipo muy buscado. Son equipos bastante baratos y los comparamos aquí a otros equipos analíticos y también siguen procedimientos estandarizados y fáciles. Tenemos normas para hacer ese seguimiento. Aquí, por ejemplo, una plantilla de información de material. Aquí en la plantilla vemos el resultado del índice de flujo de fusión, 4 gramos por 10 minutos, y las condiciones de prueba, 190 grados con una carga de 8,7 kilos. Tenemos un patrón y esto agrega mucho a la procesabilidad del plástico. Al comparar las dos normas, tenemos la ISO 11331 y 2011, que cambian poca cosa de una a la otra. La primera tiene procedimientos A, B, C y D, y la otra menciona lo que establece la ASTM-D. Estas normas establecen la precisión que tiene que tener la máquina, la dimensión, precisión, exactitud, y son muy semejantes las dos normas ISO y ASTM. Aquí tenemos el flujo de precalentado de la muestra que pasa por la prueba y llega al valor del MFR o MFI, desde la compactación del plástico hasta el fin de la prueba. Todo esto está establecido en la norma. Y nosotros ofrecemos dos modelos, uno de entrada, MFI 5, conforme las normas A, B, C y C, y el MFI 7, que tiene este elevador que ayuda, ese ascensor que ayuda a evaluar fatiga y ergonomía y evita más trabajo al operador, y aplicación automática de la masa en la muestra. El software que hace la gestión es el Blue Hill Mount. Es un software muy simple de utilizar, táctil, y con pantalla táctil. Y el próximo equipo, el péndulo,
¿Qué es aquí tenemos las nociones básicas de qué es un ensayo por péndulo. Es un péndulo normal con una masa en la punta y hace la prueba basada en la diferencia de altura del estado inicial, hace el impacto en la muestra y el estado final, la altura final, y la diferencia entre alturas llamamos energía absorbida de la muestra y podemos calcular por la diferencia de las alturas. Este es el principio básico donde medimos la resiliencia del plástico en la unidad de kilojulios por metro cuadrado. También en la plantilla de material tenemos aquí un informe de las propiedades de plástico y energía ISO 179 en kilojulios por metro cuadrado y los valores que es 5,5. Entonces, así como el índice de flujo de fusión tiene este concepto y con la utilización de propiedades mecánicas en la plantilla de material. Y las principales pruebas que tenemos, la Sharpie, el ensayo ISOT, que es en pie, y tensión de impacto. Como tenemos poco tiempo, solo les voy a presentar el Sharpie, que está bajo la ISO 179 y DAM. La muestra de ensayo puede estar la vertical o horizontal. Y aquí tenemos la dimensión. Todo esto está determinado por la norma. La STM de 6110 establece también los parámetros y el tipo de muesca que vamos a tener en la muestra. Todo esto es dimensional y se debe hacer con una herramienta específica. No puede ser con una herramienta cualquiera sin precisión, porque esto lleva a perder repetibilidad, calentar demasiado la muestra que va a fundir el plástico, lo que va a hacer que perder el lote de muestras. Entonces debemos hacer según la norma y con los equipos adecuados. Y tenemos la posibilidad también de hacer pruebas de impacto a baja temperatura. Podemos brindar estas cámaras CryoBox que pueden hacer pruebas de muestras de plásticos bajo condiciones extremas de temperatura. Y tenemos dos modelos, un motorizado que levanta el martillo de manera neumática y también manual. El operador puede alzar el martillo. Los martillos trabajan entre 0,5 julios hasta 50 julios y podemos hacer todo este rango con tan solo un equipo. ¿Y quién maneja todo esto? Es el Blue Hill Impact. Ustedes van a ver mucho, es una plataforma completa y robusta presente en todos nuestros equipos. Todos nuestros equipos utilizan a Blue Hill. Un otro equipo que es el HV. ¿Qué es esta prueba de HDP? ¿Qué es la temperatura de deflexión térmica? Cuando producimos un empaque, un bate en que se va a poner comida y calentar en el microondas, este plástico debe resistir a las temperaturas de la comida, del microondas, debe soportar a esta temperatura. ¿Y cómo sabemos que el plástico que suministramos o el producto que hacemos de plástico tolera esta temperatura? Necesitamos el equipo HV que va a medir la deflexión del plástico. Aquí vemos el plástico apoyado en dos puntos con un martillo en
en el medio que hace la fuerza de deflexión con un aceite de silicona. La muestra está en un medio de silicona que calienta hasta llegar a la temperatura de deflexión. Y hay también dos normas, ISO 75 y ASTM de 648. Cambia un poco el tipo de medición de la muestra, la distancia entre los apoyos, la tensión aplicada en la muestra y la alza de temperatura, 120 grados Celsius por hora en esta alza de temperatura hasta que empiece a flexionar. La otra prueba que se puede hacer es la prueba de VCAT, que básicamente solo se cambia la aguja, la base es la misma, solo se cambia la aguja y vemos la propiedad de la superficie del material. El mismo concepto del Tupperware. Tiene que resistir a la temperatura de un alimento caliente o cualquier otra cosa con calor. Pero aquí, en lugar de evaluar la deflexión, mide la penetración de la aguja. Y esto también está basado en un concepto práctico, como si fuera la punta de un cuchillo que penetrara en el plástico. Aquí tenemos las normas ISO 306 y ASTM perdón, no perdí el número último. Y esto para darles la práctica del material. Tenemos 3 máquinas para esto, 3 estaciones de prueba, manual o automática. El principio es el mismo. Lo que cambia es automatización y número de estaciones, que se puede hacer HDT o temperatura de deflexión térmica o VCAT, las dos pruebas en una misma máquina en un mismo ensayo. Solo para darles una idea, esta es en la configuración. Tenemos las varillas de ensayo LVDT que mide deflexión y penetración de la aguja, las agujas intercambiables que podemos utilizar en el HDT para deflexión como VCAT. La muestra de plástico aquí en que penetra la aguja, y todo esto se puede realizar en el mismo equipo. El termopar está directamente en la muestra para medir la temperatura del plástico, no del entorno, no del aceite de silicona, sino del plástico. Y esta gestión la hace Blue Hill. Aquí podemos ver la prueba. El material tiene esta temperatura y conforme sube la temperatura alcanza 200 grados y empieza a penetrar la aguja. Esta es una prueba VCAT. Y podemos decir que el punto de reblandecimiento del plástico está en 275 grados. Entonces, cuando le damos una especificación del producto al cliente, el plástico no puede pasar de 200 grados. De no ser así, va a reblandar. Y esto es muy bueno para tener un guión del material, una plantilla de material, conocer las propiedades mecánicas en uso práctico, sea doméstico o industrial. Y aquí la escala de temperatura, que es lineal. Un poco más acerca del drop tower, el principio es por impacto. El objetivo es medir la energía absorbida por la muestra por impacto. Pero ¿cuál es la diferencia del péndulo para el drop? Bueno, es básicamente una masa que se cae en lugar de un péndulo. Aquí podemos probar cualquier tipo de producto, acabados, composites, cascos de seguridad, muchos productos diferentes. Básicamente, tenemos aquí la masa que se cae por gravedad y
alcanza y rompe el cuerpo de la muestra. El equipo tiene una célula de carga en la punta y crea esa curva de fuerza contra tiempo que absorbe la muestra del ensayo. Aquí tenemos un vídeo de una prueba de caída en un composite. La prueba se llama CAI, Compression After Impact, o compresión después del impacto, que se utiliza mucho en aeronaves. Se tiene, por ejemplo, el cuerpo de una aeronave. Debemos saber cuánto aguanta, por ejemplo, cuando un pájaro se choca en contra el avión o otro objeto. Es necesario saber exactamente la propiedad del composite. Y para esto sirve este tipo de prueba. Y una vez más, el Blue Hill Impact hace la gestión de todos los ensayos y así también del Drop Tower. Y nuestra principal máquina, la máquina de prueba universal, o dinamómetro, prensa, máquina de compresión, máquina de flexión, tiene muchos apodos, pero es la máquina universal de ensayos. Y se llama así porque hay muchas pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, la flexión por la ASTM de 790 o también tracción en películas plásticas por ASTM de 882. Podemos ver este dispositivo para fijar las garras, tracción en plásticos rígidos por la ISO 527 y la ASTM correspondiente, y otras normas para plástico de laminación, coeficiente de fricción. A veces necesitamos de un empaque con un coeficiente de fricción para poder hacer pilas de empaques y necesitamos esta prueba de ruptura de la solda, donde se juntan, se puede hacer prueba de delaminación también, y muchas otras normas, no solo plásticos, composites y material en general. Y el Blue Hill Universal Software es una aplicación táctil. Podemos pinchar con las manos, con los dedos, y jalar, seguir en tiempo real las muestras. Es como una aplicación de un móvil. Y en otro contexto, veo que hay muchos laboratorios que buscan la certificación de la ISO 17025. Y si no saben, voy a hacer una introducción de la norma y cómo podemos ayudarles en esto. Básicamente habla de los requisitos generales para la competencia de laboratorios y ensayos de calibración. Pero ¿por qué estar en conformidad con esta norma? Bueno, los laboratorios buscan por la calidad. Si estamos en conformidad con la norma, también, con esta norma, también estamos con la ISO 9001, porque la 17025 brinda conformidad de la operación para la 9001. Y esto puede ser un diferencial para la venta de sus servicios. Puede comentar con sus clientes que está certificado o apto con 9001 o 17025, y esto se reconoce como un laboratorio de calidad. Y adentro de la norma hay algunos puntos, y Instron trabaja con tres de ellos. Por ejemplo, la trazabilidad. Tenemos adentro del Blue Hill Traceability, que se puede acceder, la seguridad, historial de revisión, firmas electrónicas de gerentes, de operadores y superiores para aceptar un informe, y la auditoría. Entonces, en el software podemos saber quién hizo, qué hizo,
cuándo y por qué, lo que ayuda mucho en el proceso de auditoría o revisión de método. Si buscamos estar en conformidad con la norma 17025, esta herramienta de trazabilidad es sumamente importante porque nos trae un historial del ensayo que no se puede borrar. Es imposible borrar. Esto está en Blue Hill, que es un software extremadamente poderoso. ¿Preguntas? Pode continuar. ¿Puede seguir? Você já finalizou? Ah, bueno. Tá bom, agora que eu vi que tinha. Ahora sí que veo. O finalzinho. Então, só para fechar aqui, pessoal. Bueno, Se você quer saber mais si quieren saber un poco más de las pruebas, de los materiales, de la línea de los equipos de Instron, y si tiene curiosidad de algunos de los ensayos, tenemos pruebas a diario con Marcio, nuestro coordinador de marketing. Ustedes pueden entrar en contacto con nosotros en ventas@instron.com, como está en pantalla, o nuestro sitio web. Y estaremos en la feria del 25 a 27 de agosto. Tendremos nuestros equipos, vengan a visitarnos. Estamos allí para recibir a todos. Gracias por la atención y por la oportunidad.